Voltea a la derecha. Gracias. Por su presencia en este congreso. Vamos a continuar con el panel sobre alcance y límites de la amigable componente. Nos acompaña la doctora Aida Patricia Hernández, el profesor Ernesto Mujico, el doctor Jorge Enrique Ibáñez, magistrado en Jope, el doctor Antonio Pavón, y como moderadora, la doctora Laura Páez. Vean con ellos. Bueno, buenas tardes ya para todos. Es un honor para mí pues hacer parte de este panel con mis ilustres compañeros. Gracias al Comité Colombiano primero que todo y al doctor Juan Pablo especialmente. Pues los integrantes del panel ya nos presentamos y nos corresponde el tema de alcance y limitación del amigable componedor. La metodología que vamos a seguir es que cada uno de los panelistas va a abordar un tema dentro de este gran tema y ese tema pues se va a poner a discusión entre todos los panelistas como para tener una cosa más dinámica. Vamos a empezar con un tema con la doctora Aida Patricia, que los temas también van a estar como ordenados cronológicamente según también el trámite del panel de amigable composición. Doctora Aida Patricia, le voy a hacer una pregunta en primer lugar y es, cuando las partes pactan procedimientos anteriores a iniciar el trámite de amigable composición, ¿es de obligatorio cumplimiento o es como en los tribunales de arbitramiento que ya se ha como decantado que con el artículo 13 del Código General del Proceso esto no es obligatorio? Muchas gracias, doctora Laura. Buenas tardes para todos. Muchas gracias al doctor Juan Pablo, a los organizadores, al Comité Colombiano de Arbitraje por este escenario tan bonito que nos convoca. Como lo dijo la doctora Laura, vamos a hablar de la amigable composición en su orden de nacimiento, crecimiento, producción y muerte. Y entonces me corresponde hablar de un tema interesante que fue abordado de manera muy amplia y muy clara por la Corte Constitucional en sentencia del 30 de marzo de 2023, sentencia T093 de ese año. Escogí esta sentencia porque es un tema muy interesante, el relativo a la manera de llegar a la amigable composición de una manera válida y eficaz. Ya sabemos que la suerte de la decisión de los amigables componedores depende de la salud del pacto de amigable composición, del trámite y del contenido de esa decisión. En esta tutela, la Corte Constitucional estudia la acción promovida por el patrimonio autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, cuyo vocero y administrador es el consorcio FFIE a la Alianza BBVA. Se promovió contra el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, Asociación de Ingenieros del Valle y el amigable componedor, que fue el ingeniero Miguel Char. Es interesante para este estudio mirar el texto de la cláusula que se incorporó en el contrato. La cláusula dice así: el patrimonio autónomo procurará solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual en las etapas de ejecución, terminación y liquidación. De no ser posible la solución directa dentro de 30 días siguientes, luego de la convocatoria a arreglo directo por cualquiera de las partes, podrá emplear los mecanismos previstos en la ley, tales como conciliación, amigable composición y transacción, previa justificación del mecanismo seleccionado y atendiendo los lineamientos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Esta es la cláusula y se intentó un arreglo directo entre las partes. Se estaba, entre comillas, surtiendo ese arreglo directo. Una de las partes manifestó que no estaba de acuerdo en llegar a un arreglo directo. Se suspendió el trámite de arreglo directo. Pasaron los 30 días. El contratista interesado convocó al panel de amigables componedores. El centro de conciliación que ya referí realizó la gestión. Designaron a un único amigable componedor. Se adelantó el trámite, profirió una decisión en la que se hablaba de un valor a cargo del patrimonio autónomo por más de 38.000 millones de pesos.
Durante el trámite de la amigable composición, este patrimonio autónomo a través de su vocero se opuso en reiteradas formas. No hay pacto de amigable composición, no es válido, no se agotó el arreglo directo, no estoy de acuerdo, y fue avanzando el trámite y se llegó a la decisión. En esta sentencia se abordan variados problemas jurídicos, pero el primero es si procede pactar requisitos previos a la amigable composición. La Corte Constitucional analiza el contenido del artículo 13 del Código General del Proceso y dice, mire, este artículo 13 establece la ineficacia de aquellos requerimientos que condicionan el derecho de acceso a la administración de justicia. Como tenemos claro que la amigable composición no implica el ejercicio de una función jurisdiccional, no implica el trámite de un proceso judicial, pues es bien posible pactar de manera válida soluciones previas antes de llegar a la amigable composición. Y es interesante porque hace todo el análisis, incluso analiza la sentencia de 2019 en la que se estudió la constitucionalidad de este artículo 3. Y nos dice, conclusión, es procedente pactar requisitos previos a la amigable composición porque la restricción que está en el artículo 13 del Código General del Proceso solo opera para acceder a un proceso judicial o acceder a un proceso arbitrario. Lo segundo es que analiza lo que conocemos como las cláusulas escalonadas. Y nos dice las cláusulas escalonadas son aquellas que establecen, como su nombre lo dice, un paso a paso de mecanismos alternos de solución de conflictos para aterrizar en el arbitraje, para aterrizar en uno que se considera principal. Pero hace el análisis de esta cláusula que le leí y dice, ojo, esta ni siquiera es una cláusula que contenga el escalonamiento, porque lo que está diciendo es, mire, si fracasa el arreglo directo, las partes podrán emplear los mecanismos previstos en la ley y enuncia de manera ejemplificativa tales como conciliación, amigable composición y transacción. Entonces dice la Corte, aquí no hay ni siquiera una cláusula escalonada, de manera que el artículo 13 con su ineficacia no opera. Luego viene a analizar los requisitos del pacto de amigable composición. Destaca su naturaleza contractual, su objeto y rescata varias veces en esta providencia esa voluntariedad de las partes de acudir a la amigable composición. Y analizando con lupa la cláusula dice, aquí no está esa voluntad manifiesta de acudir a la amigable composición. Aquí no dice las partes acudirán, aquí dice las partes podrán usar los mecanismos, la transacción, la conciliación, cualquiera de ellos. Y hace un análisis entonces de los elementos del pacto de amigable composición como negocio jurídico para concluir que aquí no hay, que aquí está ausente, que esa manifestación en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes de acudir a la amigable composición no se demostró. Y concluye lesionados los derechos de contradicción, de defensa, de igualdad de la parte que representa el patrimonio autónomo. Y en este contexto toma una decisión interesante. Dice, vamos a hablar de una tutela que procede como mecanismo transitorio, pero aquí lo adoptamos como mecanismo definitivo. Los requisitos de la tutela contra particular están, porque quien se somete a una amigable composición está sometiéndose al imperio de un particular. Aquí hay una indefensión de las partes frente a este amigable componente. Segundo, vamos a decir que se violaron derechos fundamentales. Si miramos cómo se regula normativamente la amigable composición, ahí se habla de igualdad, se habla de contradicción, y aquí lo que encontramos es el sujeto que solito escogió la amigable composición, solito presentó la convocatoria, solito frente a todas las objeciones del otro sujeto, salió avante con su, entre comillas, condena. Y entonces deja sin efecto el trámite de amigable composición y deja sin efecto la decisión del amigable componedor. Esta decisión la encontré importante para destacar los requisitos que hay que atender para tramitar de manera válida y eficaz una amigable composición. Para saber que podemos pactar requisitos previos a la amigable composición siempre y cuando esa amigable composición surja de manera evidente
como el ejercicio de la autonomía de voluntad de las partes de llevar ante unos amigables componedores una diferencia que surge en desarrollo de un contrato, de su terminación o de su liquidación. Yo comparto los análisis que se hacen en esta providencia. Solo cuestiono un punto secundario que se aborda y es el que tiene que ver con el lugar donde ha de realizarse la amigable composición, porque aquí hay un debate sobre el punto y se dice que no debió ser en Cali, que debió ser en Bogotá y se alude a competencia territorial, cuando ya nos han dicho 1000 veces que aquí no podemos hablar de competencia o de elementos propios del ejercicio de una función jurisdiccional. Sería lo único que yo le cuestionaría a la decisión y también pues ver cómo se están vinculando los derechos de las partes en una amigable composición con derechos fundamentales, típicos fundamentales. Pero eso pues daría para otro debate en otro escenario. Ya de esta manera presento esa parte inicial que me fue encomendada, doctora Laura. Bueno, entonces pongo en consideración este tema de los procedimientos previos pues, a los demás miembros del panel. Doctor Jorge Enrique, usted que fue protagonista de esa acción de tutela, ¿quiere hacer algún aporte al respecto? Muchas gracias. En primer lugar, quiero presentar un saludo al comité y al doctor Juan Pablo por la invitación. Me tenía como en el ostracismo y por lo tanto no estaba participando activamente y le agradezco inmensamente porque yo soy de acá y en esta sala adicionalmente solo que estoy prestando el servicio judicial obligatorio, pero eso no impide que pueda opinar en algunos temas como estos en los que en algún evento podamos trabajar algunos elementos importantes. Yo no soy el protagonista de esa acción de tutela. Participé en la decisión que está contenida en esta sentencia, la T093, conjuntamente con la doctora Diana Fajardo, que fue la ponente, y el doctor Alejandro Linares Cantillo, que en ese momento estaba fungiendo también como magistrado de la Corte Constitucional, y a través de la sala de revisión que presidía la doctora Diana Fajardo, pues tuvimos la oportunidad de estudiar este magnífico tema para llegar a las conclusiones que la Patricia nos ha presentado de una manera objetiva y completa. Y en ese sentido, pues poder llegar a una conclusión bien interesante. Y es que es fundamental siempre establecer, y ese es un punto que más adelante revisaremos, es importante establecer con precisión en la cláusula de amigable composición cuál debe ser, primero que todo, el objeto sobre el cual versa la amigable composición. Y en segundo lugar, el procedimiento que debe emplearse por ese amigable componedor. Pero antes de llegar al amigable componedor, que es el tema que era objeto de análisis en esta sentencia, la idea era verificar si, uno, cabría la posibilidad de una cláusula escalonada. Segundo, verificar si frente a otros mecanismos de resolución de conflictos, el arreglo directo, por ejemplo, eventualmente una conciliación o cualquier otro alterno de solución de conflictos, entonces habría que mirar cuál procedía primero y en qué circunstancias o bajo qué condiciones. Y ese es el objeto de esta acción de tutela. Pero un tema fundamental es que aquí ni siquiera había, en estricto sentido, cláusula de amigable composición. El hecho de que se diga que para resolver las controversias se puede acudir a usar métodos alternos de solución de conflictos, como era en este caso, no se planteó la posibilidad siquiera de acudir al arbitraje, no significa que tengamos una cláusula de amigable composición. Y precisamente ese era el quid más importante del asunto. No había cláusula de amigable composición. Y si no la hay, pues simplemente no podía activarse un mecanismo de resolución de conflictos para resolver una controversia por esta vía. Y eso fue lo que sucedió. Razón por la cual, a pesar de la última de las críticas que hace relación la doctora Aida Patricia, pues definitivamente optamos por esa vía. Entre otras cosas, en relación con la crítica, especialmente en relación con la competencia, ese es un tema que abordaremos más adelante porque a su turno la ley, y habrá que distinguir, y yo lo miro así, los mecanismos de amigable composición a partir de la ley 1563 o los mecanismos de amigable composición a partir de la ley de infraestructura, la 1682. Porque es que allá sí se habla de competencia, por ejemplo. Allá sí se habla de derechos, de defensa, de contradicción, de igualdad, etcétera. Y la ley 1682. Entonces habrá que distinguir en cada caso
para definir en cada caso también cómo debemos proceder de conformidad. Este era aparentemente un tema mixto entre infraestructura y no infraestructura, pero en todo caso había que tener en cuenta algunos elementos básicos para poder proceder de conformidad antes de verificar si se convocaba o no una amigable composición o no. Aquí no había cláusula de amigable composición, independientemente si era una cláusula escalonada o no era escalonada, y por lo tanto, pues simplemente tuvimos que adoptar una decisión de esta naturaleza para llegar a la conclusión que si no lo había, pues todo lo que se había surtido no tenía ningún efecto de ninguna naturaleza. Gracias, doctor Jorge Enrique. Efectivamente, aquí no había cláusulas, sino que simplemente se estaban enunciando los mecanismos y entonces eso no daba para habilitar al amigable componedor. Esto nos lleva también al tema de la competencia, que es muy importante en materia de amigable composición y que tiene que estar muy delimitada por las partes. Y entonces le pregunto, doctor Jorge Enrique, otra vez, ¿en qué momento el amigable componedor debe hablar sobre su competencia, determinar si tiene competencia? ¿Existe un momento o no? Y en relación con el Tribunal de Arbitramiento, ¿qué similitudes y qué diferencias hay? Porque en el tribunal pues es muy clara la primera audiencia de trámite donde el mismo tribunal asume su competencia o no la asume, pero tiene que hacer en ese momento específico. Aquí en los paneles de amigable composición, esto no es muy claro en qué momento se aborda este tema. ¿Usted qué nos puede decir sobre esto? Pues yo retomo, Laura, el tema a partir de la definición de la cláusula de amigable componedor, que es determinante para saber de qué se ocupa el amigable componedor. Y a partir de lo que establece la ley, y aquí hago la diferenciación, como lo refería hace un momento. Digamos, hay una posibilidad de pactar una cláusula de amigable composición en los términos del artículo 60, de los artículos 59 y 60 de la ley 1563, que le permite a dos particulares, o dos o más particulares, pactar una cláusula de amigable composición, a un particular de una entidad pública, cualquiera que sea la controversia que exista en virtud de un contrato estatal, e inclusive a un particular y a una entidad privada que cumpla funciones públicas, que es lo que dice el artículo 59. Ese es un escenario en donde hay una amplitud de la posibilidad de facultar o de delegar o de diputar o de conferir un mandato, según hablemos de delegación o de mandato, a los amigables componedores. Y a su turno, un criterio más restrictivo está en la ley 1682 del año 2013, que es la ley complementaria de infraestructura, que se refiere tanto al arbitraje como a la amigable composición, y en donde hay unas cláusulas restrictivas desde el punto de vista legal para lo que debe hacer un amigable componedor. A manera de ejemplo, en la ley 1682 se dice que, por ejemplo, no pueden, y ahí se habla de competencia, los amigables componedores, como sucede con los árbitros, asumir competencia para conocer de actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales. Por ejemplo, expresamente lo establece. Dice, tanto los amigables componedores como los árbitros, o tanto los árbitros como los amigables componedores, no tendrán competencia, habla de competencia, para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales. Ese es un tema. Entonces hay temas en donde usted no tiene habilitación, digamos, no se le da delegación, no se le atribuye mandato, o si se quiere, no se le atribuye competencia en los términos de la ley 1682. A su turno, esa misma ley 1682 está diciendo que las partes podrán acordar los asuntos jurídicos, técnicos o financieros que se someterán a decisión del amigable componedor total o parcialmente. Razón por la cual están delimitando el alcance de la órbita de actuación del amigable componedor. Y en ese sentido, hay que trabajarlo desde la cláusula de amigable composición, y ahí hay una restricción. Otra posibilidad, en materia de amigable composición común, el fallo o la decisión, más que, no, perdón la expresión fallo, la decisión es en equidad. En el caso de infraestructura, es en derecho, salvo que se pacte la equidad. Entonces, ahí hay restricciones. Y sobre esa base, entonces hay que distinguir. Por eso,
Lo fundamental será el acuerdo de la amigable composición donde se determine el alcance del amigable componedor, a su turno el procedimiento que debe ser utilizable por el amigable componedor. Es más laxo, más amplio el mecanismo de la ley 1563 que el de la 1682 en el caso del procedimiento. Porque aquí, por ejemplo, en el caso de la otra vez de la ley 1682, por ejemplo, se dice, hay que garantizar, en el caso de pactarse el uso amigable componedor, las entidades objeto de la presente ley deberán incluir en la cláusula respectiva las reglas que garanticen los derechos de igualdad, publicidad, contradicción y defensa. Y acordemos que los derechos de contradicción y defensa son parte esencial del debido proceso. Y aunque hubo una sentencia de la Corte Constitucional que fue la T017 del año 2005, con ponencia del doctor Rubio Escobar, que dijo, este es un mecanismo de composición de las partes en donde no se hace uso de ejercicio de competencias jurisdiccionales y por lo tanto aquí no hay que garantizar el debido proceso, y acordemos que esa es una sentencia del año 2005, el hecho es que estas normas del año 2012 y del año 2013 están estableciendo reglas legales especiales que obligan a garantizar los derechos de contradicción y los derechos de defensa, garantías que forman parte del derecho al debido proceso. Ojo, el debido proceso no forma parte solamente de una actuación judicial, no solamente se predica de una actuación administrativa, también es perfectamente posible predicarla de otro tipo de actuaciones en las cuales se esté haciendo el análisis o juzgamiento de conductas para determinar unas consecuencias jurídicas. Y aquí de lo que se trata justamente es de determinar, por ejemplo, los términos de la 1562, de la ley 1563, perdón, qué es lo que debe ser objeto del alcance de la facultad o de la función o de la delegación del amigable componedor, que no está porque eso corresponde estrictamente a una autoridad judicial. Entonces, aquí en este caso es, como dice la ley 1563, precisar el alcance de una obligación contractual, determinar inclusive si hay lugar a un cumplimiento o incumplimiento de una obligación y precisar las consecuencias que se derivan desde el punto de vista de la responsabilidad. Y eso determina justamente, a partir de ahí, determina el alcance de la cláusula de amigable composición. Pero ojo, si puede determinar solamente el cumplimiento o el incumplimiento de la obligación, significaría, por ejemplo, que puede declarar sobre el cumplimiento o incumplimiento de una obligación. Pero ojo, no podría, como si le corresponde a un juez, ordenar la condena o la indemnización. O sea, puede haber pretensiones, si se quiere, o solicitudes y ahí me meto un poquito con el tema del doctor Antonio, me excusa, uno podría decir al amigable componedor, diga si cumplió o no cumplió, pero en ningún caso usted puede decir, ordene, en consecuencia, condene a una de las partes o a las partes, que es que en este caso el amigable componedor es un mandatario de las partes, condénelo a pagar una indemnización, condene a pagar un daño emergente, un lucro cesante. En términos de ruptura del equilibrio financiero del contrato, las partes tienen la obligación de garantizar el mantenimiento de la ecuación económica del contrato. Y por supuesto, si esa es una obligación contractual, cualquiera de ellas puede pedirle a la otra que en todo momento y lugar se garantice el equilibrio financiero del contrato. Si por alguna circunstancia alguna de las partes considera que se ha roto ese equilibrio financiero del contrato o efectivamente se ha roto, cualquiera de las partes le puede pedir a la otra que por favor se sienten a determinar la manera como se restablece el equilibrio financiero del contrato. Y en ese sentido, lo que pueden hacer las partes, lo puede hacer el amigable componedor. Pero ya ordenar desde el punto de vista jurídico en una decisión de amigable componedor, cómo se restablece el equilibrio financiero del contrato, que implique una decisión más propia de un juez que de un amigable componedor, hace que entonces el amigable componedor no tenga más allá del alcance de definir que hay una ruptura del equilibrio financiero, cómo se restablece el equilibrio financiero. O pongo un último ejemplo. Todo lo relacionado con la celebración del contrato.
la ejecución del contrato, el desarrollo del contrato, la ejecución y liquidación del contrato podría ser objeto tanto de una cláusula compromisoria como puede ser objeto de una cláusula de amigable composición. Pero ¿qué pasa cuando los temas relacionados con la celebración del contrato guardan relación con la validez del contrato? Donde de lo que se trata es de revisar si el contrato existe o es inexistente, o que si el contrato es válido o inválido, si adolece de objeto o causa ilícita. ¿Puede un amigable componedor entrar a conocer de ese tipo de controversias propias de un asunto que le corresponde al juez, que es al que le corresponde decidir sobre la validez o invalidez del contrato y por lo tanto declarar la nulidad absoluta del mismo por objeto o causa ilícita con las consecuencias que de ello se derivan? Y es ahí donde aparece entonces. Este tema es de absoluta importancia porque a veces uno dice, mire, es que el arbitraje es muy costoso, es porque el arbitraje termina siendo muy lento hoy en día, se está demorando tanto como se está demorando un proceso ante la jurisdicción ordinaria, vayámonos todo por amigable composición. Y entonces es más barato, es más expedito, etc. Pero ojo, es que uno no puede vaciar en la cláusula de amigable composición lo que podía ser objeto de cláusula compromisoria. Y no puede entregarle al amigable componedor las competencias, esas sí competencias que corresponden exclusivamente a una autoridad judicial. Entonces, el punto de partida está en la cláusula de amigable composición. Punto número 1. Y punto número 2, en el momento en que se instale el amigable componedor, porque también hay una instalación, hay una solicitud que se formula para convocarlo, a su turno hay una respuesta para efectos de conformar el amigable componedor. Recordemos que está prohibido definir en la cláusula amigable componedor, por lo menos en los términos de la ley 1682, los miembros del amigable componedor se ponen de acuerdo y los definen. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, se presenta la controversia para que sea ella la que la resuelve, el amigable componedor el que la resuelva. Y en el momento en que se presenta la solicitud, que no demanda, y en el momento que se presenta la respuesta a esa solicitud, que no contestación, porque no hay demanda, simplemente ahí en ese instante el amigable componedor podrá determinar si tiene habilitación para poder conocer de esa controversia o no. Y de una vez decirlo, no tengo habilitación para hacerlo. Sin embargo, hay casos en los cuales el tema no es tan fácil. Tocaría resolverlo a partir del decreto y práctica de unas pruebas que permitan entonces dilucidar adecuadamente el asunto. Y en consecuencia, antes de proferir una decisión definitiva, le corresponde al amigable componedor entrar a definir si tenía habilitación o no tenía habilitación para tal efecto. O si es un asunto que le corresponde resolverlo a un tribunal de arbitramiento, si había cláusula compromisoria o al juez común y corriente, sea el juez de la justicia ordinaria o el juez de la justicia contencioso administrativa. Razón por la cual el momento inicial de la actuación del amigable componedor es el momento para determinar si había habilitación o no habilitación. Si por virtud del acto de delegación, en términos del artículo 59 de la 1563, o del mandato, en los términos también del artículo 60, él tiene habilitación o mandato para resolver esa controversia o no. Y si no lo tiene, si no es claro, en todo caso, lo primero que tiene que hacer un amigable componedor es decir, este es un mecanismo de composición en donde yo soy simplemente un mandatario de las partes. Este no tiene competencia de carácter judicial, por lo tanto yo no puedo ir más allá de lo que puede hacer, en este caso, un amigable componedor y los asuntos que son del juez, al juez. Al César lo que es del César, al juez lo que es del juez y al amigable componedor lo que es del amigable componedor. Sobre ese particular hay ya antecedentes. Lastimosamente hay yo voy a traer algunos casos concretos que dicen hay reserva de algunos temas porque este no es acceso público como sucede con las decisiones judiciales. Pero sí hay casos. Yo estuve en un amigable componedor en donde nosotros dijimos, esta es una controversia que está siendo sometida a este amigable componedor para que resolvamos unas pretensiones, entre comillas, o solicitudes que tenían por objeto condenar a la entidad
Nosotros no somos competentes para eso. Por lo tanto, competencia. Y por lo tanto, fuera un tema de infraestructura, en ese sentido utilizamos la expresión de la ley 1682 para decir no somos competentes, ese es un asunto que le corresponde resolver al juez del contrato. Usen la cláusula compromisoria, y estaba prevista la cláusula compromisoria. Y en segundo lugar, recientemente, hace muy poquito tiempo, hace apenas en el mes de abril, en una controversia que alcancé a revisar hace poco, en un amigable componedor que preside el doctor Hernando Parra, en una controversia de un contratista y la ANI, el propio amigable componedor llegó a la conclusión que no tenía habilitación para conocer de una determinada controversia en la cual el asunto no era claro como habilitación para el amigable componedor, que implicaba un ejercicio propio seguramente de una autoridad judicial, y por esa vía pues simplemente dijo no tengo habilitación o no tengo competencia, por lo tanto me niego de fallar ese punto que fue sometido a la consideración. Y ese es el tema que debe ser objeto de análisis por parte de los amigables componedores, porque aquí no todo vale. Aquí hay restricciones de manera tal que se pueda obrar con absoluta responsabilidad y al mismo tiempo con absoluta disciplina en el ejercicio de una habilitación que, no siendo jurisdiccional, en todo caso determina para todos los efectos la precisión de una obligación contractual, eventualmente si hay cumplimiento o incumplimiento de una obligación, y en general una responsabilidad, aunque sin condena, porque son las mismas partes las que obran por conducto de los amigables componedores. Ahí lo dejo planteado para la discusión. Muchas gracias, Laura. Gracias. Dejando planteados los temas de restricciones y condenas, le doy la palabra al doctor Antonio Pavón para que nos cuente. ¿Tienen facultades los amigables componedores para condenar por perjuicios a las partes? Y de ser así, ¿esa decisión sería a título ejecutivo? Muchas gracias, Laura. En primer lugar, gracias al doctor Cárdenas por la invitación, al Comité Colombiano y a todos ustedes por estar aquí presentes. A mí me gusta resolver todas las discusiones de amigable composición a partir del purismo de la figura de la amigable composición. Hace unos años, cuando yo empecé a estudiar el tema de la amigable composición, el doctor Cárdenas me dio un ejemplo clarísimo de lo que es la amigable composición a partir de una figura italiana que es el arbitrato irrituale, que es entregar una hoja en blanco firmada por dos partes para que un señor en nombre de ellas redacte un acuerdo. Y yo creo que aquí está la solución de todas las discusiones que se presentan con la amigable composición. A veces se quiere sofisticar más o no se quiere sofisticar más, pero yo creo que uno no puede perder el norte, que es esta figura, para poder resolver la pregunta. Entonces, la pregunta de Laura es, ¿se puede o un amigable componedor puede proferir una condena? Pues la respuesta es no, porque yo no me puedo condenar yo mismo. Pero hay unos que se condenan, pero eso es otra historia. Pero el problema creo que se vuelve semántico. Entonces, si a mí me dicen, usted como amigable componedor va a condenar al otro, pues no puedo, porque no soy juez. Y los que condenan son los jueces. Pero si a mí me dicen, usted como amigable componedor puede ordenar pagos, yo voy a la figura de la transacción y digo, yo puedo obligarme a pagarle a la doctora Ida Patricia un dinero que le debo. Pues claro que puedo. Entonces, la respuesta, si lo miro desde el punto de vista de ordenar un pago, pues la respuesta es sí. La respuesta no puede ser no. Entonces, yo creo que la resolución de esa pregunta no es si se puede condenar o no, porque la respuesta evidentemente es no, es muy fácil de decirlo. Pero si la pregunta es, ¿un amigable componedor puede ordenar un pago a partir de un análisis? La respuesta es sí. ¿Y por qué? El doctor Ibáñez ha hecho un análisis muy claro de las facultades del amigable componedor, arrancando por el estudio del artículo 60 de la 1563. El artículo 60 de la 1563 tiene varias hipótesis de facultades del amigable componedor. La primera de ellas, pues, precisar el alcance y la forma de cumplimiento de las obligaciones de un negocio jurídico. No sería importante en este punto, aunque pasaría por ahí, obviamente. Determinar la existencia de un incumplimiento contractual o no incumplimiento contractual. Entonces, ahí ya de entrada, el amigable componedor está habilitado por la ley para concluir si el contrato se cumplió o no se cumplió.
Lo mismo que yo puedo hacer cuando yo estoy en una discusión con Aida Patricia, oye, yo sí incumplí el contrato, disculpa. Eso se puede hacer. En Colombia nadie lo hace, pero normalmente se podría hacer. La ley no lo prohíbe. Ahora, lo que viene importante es lo que sigue en la norma, en el artículo 60. Pero antes de leer lo que sigue, que es la parte más bonita, es ¿de qué serviría que un amigable componedor declare incumplido un contrato y ya? Acabemos la figura. O dejémosla solo para interpretar el contrato. Porque es que a mí qué me sirve que me diga un amigable componedor, el fulano incumplió el contrato, muchas gracias, hasta aquí llegamos. Me toca iniciar un proceso ante el juez del contrato para que lo que a las partes les interesa es el efecto patrimonial del incumplimiento. A la parte no le interesa quedarse con la razón y decir, oiga, qué bueno, usted me incumplió el contrato, gracias, hasta luego. No, a la parte le interesa es cuánto me debes porque me incumpliste el contrato. Y eso está resuelto en la última parte del artículo 60, que dice decidir sobre los conflictos de responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Es el efecto que se sigue, el efecto patrimonial o el deber de reparar los perjuicios que se causan a partir de un incumplimiento de una ley, de un contrato, etc. Entonces, si la ley 1563 está facultando a los amigables componedores para decidir sobre los conflictos de responsabilidad, pues el conflicto de responsabilidad es muy sencillo, es cuánto me debes por el incumplimiento que hiciste o cuánto te debo por el incumplimiento que yo cometí. En ese sentido, me parece que no hay que elaborar mucho ni asustarse con la palabra condena, porque lo que hay de fondo no es la forma, sino es lo que está permitiendo la ley, y es que el amigable componedor diga, señor, yo encuentro que usted incumplió el contrato y como consecuencia de ello debe pagarle al señor unas sumas de dinero. Cambiamos la palabra condena, sí, no es condena. Es lo mismo que yo podría hacer en una transacción. Aida Patricia, perdóname, te choqué, te dañé el carro, reconozco que lo dañé y te voy a pagar tantos millones de pesos por la reparación. Es que eso es lo que hace el amigable componedor en nombre de nosotros dos. Entonces, la historia de que como el amigable componedor no es juez, no se puede condenar, creo que se convirtió en una cosa un poco más, un monstruo más grande de que realmente es, porque realmente no existe. Creo que en la ley está resuelto. Claro, y aquí me acojo a una gran propuesta que hace el doctor Ibáñez, o una gran propuesta, no, un tema que plantea el doctor Ibáñez y es, pero depende de la cláusula. Pues porque si aquí es la ley más la cláusula, no solamente la ley, porque si la cláusula dice otra cosa, pues evidentemente no podemos traspasar el límite que las partes fijaron en la cláusula. Entonces, si la cláusula nos dice, ok, la amigable componedor solamente está para interpretar el contrato, perfecto. Entonces, ahí no se puede ordenar ningún pago, así la ley lo permita. Pero cuando la cláusula es general, es una cláusula general o una cláusula que simplemente tomó la redacción de la ley o simplemente dijo las partes convienen en que haya una amigable composición, etcétera, etcétera, y no precisa nada más, pues es clarísimo que en aplicación de cláusula más ley, pues vamos a poder proferir una orden de pago, un reconocimiento económico, como se quiera llamar. Entonces, no sé, doctor Ibáñez, si en ese punto ahí tenemos una discrepancia. Yo nunca le he salvado un voto a un magistrado de la Corte, me siento honradísimo de hacerlo. Pero realmente me parece que en ese punto, pues lo que uno tiene que prever, si la cláusula no tiene ninguna restricción en cuanto a facultades del amigable componedor, simplemente es decir que las facultades que tiene el amigable componedor son las mismas que tendrían las dos partes cuando se sentaron en una audiencia de conciliación. Es eso. Y si en una audiencia de conciliación yo puedo allanarme a lo que mi contraparte me está solicitando y decir, venga, usted está pidiendo un reconocimiento económico de tantos millones de pesos, tiene toda la razón, me allano, le pago, ¿por qué no lo puede hacer un amigable componedor? Si no se lo he limitado, obviamente, ¿no? Insisto en eso, si no se lo he limitado. Porque si se lo limité, pues evidentemente creo que ya ahí estamos en otro punto que no puede ser. Perdón, ¿puedo Claro, apoyar la postura del doctor? gracias. Del doctor Antonio Mahoy. Sí, es lo importante de allanarse. Sí, entonces yo comparto la postura, hablando de las diferentes expresiones que hemos oído. ¿Por qué? Porque
ya hay pronunciamiento del Consejo de Estado. Incluso el debate ahora es si la decisión de amigables componedores conforma un título ejecutivo o no. Y la respuesta es sí, pero es un título ejecutivo complejo, porque necesitamos el contrato con la correspondiente cláusula más la decisión, entre otros documentos. Y a propósito de la facultad que explica el doctor Antonio sobre interpretar, yo considero que incluso, aunque se le entregue la materia a interpretar a los amigables, de ahí se puede deducir la claridad de una obligación de pago. Porque si estamos hablando, por ejemplo, del 20%, y el uno entendió que era el 20% del valor del contrato, y el otro entendió que era el 20% del valor de la unidad funcional 1, si le pedimos al amigable que interprete, y él toma una decisión y dice es el 20% del valor del contrato, le está dando claridad a la obligación y con esa decisión se puede intentar un ejecutivo. Yo considero que es un tema semántico, como lo dice el doctor Antonio, pero realmente si la cláusula no lo excluye, los amigables están totalmente facultados para decidir y declarar la existencia de una obligación, su monto y, como les digo, esta decisión prestará mérito ejecutivo conformando con otros documentos ese título ejecutivo complejo. Y sobre el tema de competencia, yo también creo que es un tema semántico, porque nos han dicho competencia es la proporción de la jurisdicción, cuando nos han enseñado en procesal qué es competencia. Si estamos hablando de la materia objeto de amigable composición, pues estamos hablando de esa materia, una materia contractual, una materia negocial. Cuando nos vamos a hablar de competencia, parece que estuviéramos entrando en el escenario de la función jurisdiccional y por eso hay quienes queremos que ese lenguaje se maneje de una manera muy estricta para evitar esas confusiones que al comienzo se presentaron con el uso de la amigable composición. Y finalmente, yo creo que la cláusula que define la tarea de los amigables componedores, pues tiene que estar de acuerdo con las restricciones que dice la ley. Yo, por ejemplo, he visto cláusulas donde dice no podrán modificar el contrato. Y curiosamente en esta sentencia de la Corte, cuando se hablan de términos generales, se dice que esa decisión de los amigables a veces modifica el contrato. Y lo dicen varias aparte de la sentencia, de manera muy curiosa. Simplemente quería hacer ese aporte pequeño. Gracias. Solo un tema Me más. falta un tema. Sí, no, solo para terminar, no sé si de Patricia se refiere a la sentencia del doctor Nicolás Yepes, la de 13 de marzo del 24. Sí, esa es una sentencia del Consejo de Estado, 13 de marzo del 24, del doctor Nicolás Yepes, en las que el Consejo de Estado no alcanza a entrar al fondo del asunto por un tema procesal, pero sí deja planteada claramente la posibilidad de que los amigables componedores puedan proferir o ordenar pagos, que creo que eso sería digamos, un argumento más para sustentar la posición que en la ley y en la misma cláusula se puede plantear. Solo un punto más en cuanto al mérito ejecutivo, creo que ahí te voy a salvar el voto, Patricia, también a ti. Yo creo que el título ejecutivo es solamente la decisión del amigable componedor, porque la decisión del amigable componedor es un negocio jurídico distinto del negocio jurídico inicial, contrato, y yo pensaría que, como la ley dice que tiene efectos de transacción, no transacción, sino efectos de transacción, pues bastaría con que haya obviamente una obligación clara, expresa y exigible, pues si no lo hay, pues definitivamente no, para que solamente la decisión del amigable componedor fuera el título ejecutivo sin necesidad de agregarle el contrato. Me parece que no sería necesario, pero pues lo dejo a discusión. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Un honor estar con ustedes. La réplica la hacemos después. Bueno, muy bien. ¿Me toca? Creí que iba a la réplica. Bueno. No, entonces Bueno. continuamos con el doctor Ernesto. Ya vimos pues cómo se habilita el panel. Después el tema de la competencia, finalmente la decisión con condenas o con obligaciones de pago. Y finalmente tenemos pues claramente que esto es un contrato de mandato. Y quisiera yo que el doctor Ernesto nos hablara de cuáles son los medios de control o acciones que tienen las partes si el amigable componedor se extralimita en la delegación de su encargo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces, nuestra gratitud al doctor Juan Pablo por esa deferencia
que siempre tiene para con nosotros de invitarnos a participar en el congreso anual que tiene el Comité de Arbitraje Colombiano y, por supuesto, a mis ilustres compañeros, la doctora Aida del panel y a todos los asistentes. Tengo 13 minutos 50 segundos porque eso fue lo que me gasté con estas reflexiones. ¿Y cuáles son los efectos del acuerdo final de composición cuando ha habido extralimitación de funciones? Inexistencia, nulidad absoluta, nulidad relativa, rescisión o inoponibilidad. ¿O será falta de capacidad o la falta de competencia como incluso se ha planteado? En fin, ¿cuál es el control que tiene la amigable composición frente a la sugestiva pregunta de la doctora Laura? No sería el recurso de anulación, porque este es un recurso para los laudos que equivalen a sentencias judiciales. En cambio, la decisión de un componedor, como se sabe, no es una decisión judicial. Los medios de control son aquellos que controvierten su eficacia o validez, la nulidad absoluta y relativa y la inoponibilidad. Comillas, dice la Corte Constitucional. En el trámite de la amigable composición no procede ningún recurso procesal contra el convenio final de composición. La única forma de controvertir dicho arreglo que vincula a las partes es mediante el ejercicio de acciones judiciales, cierro comillas, y estas serían las que atacan la eficacia del acuerdo decisorio o convenio final de composición, sobre lo cual haremos un obiter dicta, pero extrajudicial, porque yo no soy magistrado. Ya veremos. La transacción puede ser impugnada mediante acción de nulidad y rescisión. Asimismo, señala la Corte Constitucional, comillas, en la sentencia a la cual hizo alusión, o sea, la última. El convenio final de composición también puede ser cuestionado activando la jurisdicción mediante una protección de ineficacia y destaco. 1502 del Código Civil y 740, porque lo cita la Corte. Lo que de paso permite plantear los problemas del actuar del amigable componedor sin facultades o en exceso de las mismas, y ahí suspendo para hacer esta corta digresión. Es decir, que la extralimitación tendría como medio procesal para impugnarlo una acción de impugnación del negocio. No parece. Pero sigo, la cita de la Corte. En estos términos habría que demostrar, entre otros, la falta de capacidad de las partes, la ausencia de consentimiento, la existencia viciada del mismo o la presencia de objeto causilita, cierro comillas. Es decir, no sería un medio para impugnar la eficacia, sino un medio que va más allá de los medios tradicionales de impugnación del negocio. Veremos. Sin embargo, las altas cortes le han dado prevalencia a las acciones tendientes a cuestionar la eficacia del negocio, descuidando o pretermitiendo aquellas relacionadas con el cumplimiento, con la ejecución del contrato. Y voy a decir esta digresión. La perspectiva de análisis del negocio hoy en la doctrina no es tanto mirar la ineficacia del momento genitor del acto, sino cómo se ejecutó, cómo se cumplió el encargo. Esa forma de cuestionarla no puede estar supeditada a las acciones de control de cuando se forme o se constituya el acto. Primera sentencia, la de Alberto Montaña, que desafortunadamente se fue. Sentencia del 8 de octubre del 2021, Departamento de Antioquia contra la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, que era el amigable componedor, y la Unión Temporal Vega-Chillali, que hizo una carretera allá en Yolombo, y me acuerdo por la marquesa de Yolombo del maestro Carrasquilla. En esa sentencia, el Consejo de Estado declaró nulo el convenio de composición, no porque la amigable composición fuera el mecanismo solamente para particulares, sino porque, destaco, el amigable componedor no tenía la capacidad para cuantificar perjuicios. Se observa del fallo que el Consejo incurre en una impropiedad, obviamente lo digo con el mayor respeto, por cuanto el supuesto no es un tema de capacidad, sino de extralimitación respecto del alcance o límites del mandato. La discusión giró en torno de si el amigable componedor tenía competencia para cuantificar perjuicios. El Departamento de Antioquia señalaba que la decisión no se había sustentado en la técnica y que el amigable componedor no podía determinar la cantidad de la obligación. Es decir, digo, usted le delegamos es para que decidiera nuestro problema técnico,
y usted se extralimitó porque declaró perjuicios, que es un tema eminentemente jurídico. Para el Consejo de Estado, la decisión no puede ser controvertida mediante recursos ordinarios o extraordinarios. No obstante, comillas, la decisión del amigable componedor puede ser cuestionada ante la jurisdicción por nulidad o rescisión en los casos contemplados en los artículos 1502, 1740 que ha citado la Corte Constitucional, pero le agregó las dos normas de la transacción 2470 y 2482 a través del medio de control de controversias contractuales, o sea, el del CEPACA. O sea, sigue repitiendo que las acciones son aquellas que tradicionalmente se entienden como impugnadoras del acto genitor de la disposición de intereses. El Consejo de Estado, pues, para efectos de decidir si las hay, podía cuantificar perjuicio, recurre al concepto de la capacidad del numeral primero del artículo 1502 del Código Civil para señalar que no la tenía, y en consecuencia declarar la nulidad de la decisión que había reconocido el pago de 3.800 millones aproximadamente. Bueno, omito la sentencia en la parte del Consejo de Estado por razones de tiempo, porque quiero gastarme los 13 minutos 50 segundos para decirles, el Consejo asimiló la falta de capacidad o el requisito de la capacidad del artículo 1502 a la falta de competencia del amigable componedor para decretar la nulidad del acuerdo final de composición. Pero ¿qué es lo interesante? Uno, que la verdad es fruto de la discusión y no de la simpatía. Hay una aclaración fabulosa. Y en la aclaración, el magistrado que aclara, pues no se siente de acuerdo con el encuadramiento conceptual o dogmático de cuestionar el tema del perjuicio con una acción tendente a cuestionar el momento genitivo o genitor del contrato, y dice lo siguiente, dice, esos derechos también los tienen las personas que han delegado en un amigable componedor la función de resolver un conflicto. Así se estime que esta figura tiene origen contractual, es claro que la ley no ha dispuesto que la forma como fue cumplido el mandato del amigable componedor no pueda ser cuestionado por las partes en ejercicio de sus derechos. Dice, ¿cómo así que uno puede cuestionar el actuar del componedor a través de una acción de incumplimiento? No lo dice expresamente, sino a través del uso que no cuadra, que impugna el acto de su momento genitor. Entonces cita la Corte la famosa sentencia 330-12, que es muy citada, dice la Corte Constitucional, comillas, como consecuencia de la naturaleza contractual, el compromiso suscrito entre las partes a partir de la decisión del amigable componedor no es susceptible de ningún recurso de tipo procesal. Punto. Destaco. La única forma de controvertir dicho arreglo es precisamente demandando su eficacia como acto jurídico. Termino la cita. Frente a tamaña afirmación, en la aclaración se lee que dicha consideración desconoce el derecho de acceso a la justicia, por cuanto las partes deben tener derecho a cuestionar la forma como se ejecutó el encargo por ellas delegado en el amigable componedor. Y agrego, la frase no es mía, la frase es del magistrado Montaña, que está aclarando la decisión del Consejo de Estado. Es decir, esto ya es mío. En la aclaración también se puede inferir que el recurso contra la extralimitación del amigable componedor no es la nulidad del acto, sino una acción que cuestiona el cumplimiento del mandato o la gestión del componedor, que en el campo contencioso administrativo sería la acción de controversias contractuales, y en el derecho privado una acción de responsabilidad por incumplimiento. En fin, con la aclaración de votos se aclara que la extralimitación no se explica con la nulidad de la decisión, porque conceptualmente son diferentes, sino que debe existir otro medio de control relacionado con el cumplimiento del contrato. Segunda sentencia, me quedan 8 minuticos. Septiembre 23 de 2022, José Roberto Sáxica. En ese caso, es muy interesante. Lo mencionaste. Lo mencionaron. En la acción, el IDU alegó la nulidad relativa de la decisión del amigable componedor por, destaco la categoría, incapacidad particular. Cierro la categoría. Ya tenemos claro que ese encuadramiento no es cierto. Al ejecutar su encargo con violación a disposiciones legales que le imponían restricciones o limitaciones en el desarrollo de su encargo.
el IDU consideró que la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que había sido el amigable componedor, había actuado, comillas, con clara oposición a los intereses de su mandante y desbordó la competencia que le fue conferida en el acto de designación, cierro comillas. Eso es un claro acto de desconocimiento de las instrucciones. Ese es un claro argumento de comportamiento y ejecución. Eso no es un tema de impugnación del negocio del editor. Para el IDU, la amigable composición tenía una naturaleza técnica, pero la decisión del amigable componedor se edificó en argumentaciones jurídicas que rebasaban el encargo que le fue encomendado y además, imagínense, involucró a Socreto y suministradores del concreto. Ese fue el caso de las losas de la autopista. Entonces, como involucraron al tercero, imagínense hasta dónde llegó. Bueno, para el Consejo de Estado, y me salto, la amigable composición no refleja el ejercicio de funciones públicas y sus decisiones de naturaleza contractual y no judicial. Y hago la siguiente cita para que vean cómo un equívoco se va repitiendo y lo repetimos nosotros y termina siendo una verdad. Porque a veces nos salta. Por eso es importante este seminario, Juan Pablo. Comillas. Dice el Consejo de Estado, dice, su discusión debe realizarse a través de los medios establecidos para controvertir los negocios jurídicos, coma. Pueden ser acusados de nulidad absoluta relativa a ser rescindidos por causas establecidas en la ley. Pero miren lo que agrega el Consejo de Estado. Dice, así como una petición de declaratoria de incumplimiento en caso de que alguna de las partes no observe la determinación de los amigables componedores, y cierro comillas, porque la glosa sería: obsérvese que el Consejo de Estado no se refiere a una acción de responsabilidad por incumplimiento contractual del mandante contra el amigable componedor, sino del mandante contra el otro mandante por no haber cumplido la decisión trasunta contenida en el convenio final de composición. Bueno, los hechos en materia del debate son bastante atractivos. Es un caso fascinante. Pero desafortunadamente el Consejo de Estado no llegó al fondo porque consideró que la acción había caducado por cuanto no se ejerció la acción derivada de la decisión del amigable componedor en tiempo. Y aquí hago la siguiente aclaración. Una cosa es la caducidad del contrato base subyacente, en donde puede estar contenida la amigable composición, y otra cosa es el término de caducidad del acto final de composición, que es a partir del momento en que se profiere. Entonces aquí dijo, había caducado. Pero miren ustedes esto. Lástima porque hubo la caducidad. Pero lo cierto, lástima es una palabra mía, pero lo cierto es que esa acción se puede corregir sin mayor fatiga, que el amigable componedor no puede ser sujeto pasivo de una acción de responsabilidad contractual cuando desatiende las instrucciones de él o de los mandantes. Puede ser sujeto pasivo. Ese es el riesgo del cual está impregnada la noble actividad del amigable componedor. En ese caso se demandó patrimonialmente al Centro de Amigable Composición de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y excúsenme la licencia de citar las pretensiones, porque despuntan fundamentales para la discusión que mis ilustres colegas lo han planteado. Miren las pretensiones. El IDU le reclamó al amigable componedor a través de una pretensión consecuencial de nulidad, que no suele ser el medio, porque la nulidad no está para perjuicios, la nulidad está para restitución, no para perjuicios, pero le reclamó unos perjuicios consistentes en que no tenía derecho a percibir honorarios por haber dictado una decisión nula por violación de la ley, a pagarle aproximadamente, un horario debía devolverlos. 2, a pagarle aproximadamente 355 millones indexados, correspondientes a la suma que se debió obligar el IDU a la demandada por su labor como amigable componedor, que ascendió a la suma de 54 millones, y los costos de defensa judicial y asesoría técnica especializada, en la que se vio obligado a incumplir el instituto durante la amigable composición, la acción de tutela formulada que le costó 300 millones de pesos, y termina una pretensión consecuencial diciendo: solicitamos, en todo caso, se condene a la demandada a que se cubra la totalidad de los perjuicios que resulten probados, cierro comillas. Así pues, el riesgo de una demanda de responsabilidad por incumplimiento del deber de ceñirse rigurosamente a los términos del mandato, que es como habla el Código Civil, dice que el mandatario deberá ceñirse rigurosamente, y ese adverbio rigurosamente no lo escribió Bello por exageración latina. Es porque el mandatario debe seguir ad pedem literem, y excúsenme en latinazgo, es decir, literalmente las instrucciones, o si no hay esta limitación en incumplimiento del contrato. Entonces, bueno, ese es un caso fascinante, pero ahí para.
Y entonces viene la última sentencia, 13 de marzo de 2024, que también hicieron alusión, Nicolás Yepes Corrales. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque es el IDU contra Transmilenio y la Universidad Javeriana como amigable componedor. Entonces, el IDU ataca la validez, la nulidad absoluta de la cláusula contenida en el contrato de concesión, pero pide como petición subsidiaria la nulidad, no del contrato de concesión en donde está contenido la amigable composición, sino el convenio final. Y ahí sí no demanda solidariamente a Transmilenio y a la amigable, sino que demanda patrimonialmente a la Universidad Javeriana por 35.000 millones de pesos. ¿Quiere que les cuente cómo terminó? Yo creo que sí, porque son 35.000 millones, pero por la entidad y por el tema, por la finalidad. Dijo el Consejo de Estado, dijo lo siguiente: no opera la nulidad del acuerdo final, porque aquí no se habla de nulidad absoluta, sino de inoponibilidad. La inoponibilidad también es un fenómeno de ineficacia, pero digo, usted no precisó, por lo tanto no cabe la acción. O sea, y frente al tema de los perjuicios, Transmilenio, es decir, el amigable componedor le reconoció 35.000 millones porque en el acta de liquidación Transmilenio hizo una salvedad y le dijo, sí, pero aquí quedan pendientes 35.000 millones de pesos por mayores costos míos por una mayor permanencia de obra. Y aquí el Consejo de Estado dice, para decidir esa petición de Transmilenio, en ningún momento el componedor sustituyó al juez del contrato, sino que incluso las mismas partes, si se hubieran puesto de acuerdo, hubieran podido llegar a ese monto. Así los 35.000 millones de pesos tenían un origen de ser recursos públicos provenientes del IDU. Entonces, dice la sentencia esto. Bajo estas consideraciones, la decisión de la universidad no desconoció ninguna competencia judicial. Es más, dado que el amigable componedor tiene únicamente los derechos que corresponden a los mandatarios, las propias partes del contrato de concesión habían podido perfectamente adoptar ellas mismas y de común acuerdo las determinaciones a las que arriba la universidad frente a uno de los asuntos en los que no hubo acuerdo entre aquellos cuando liquidaron dicho contrato y que motivaron la salvedad correspondiente sin que ello hubieran sustituido al juez del contrato. Es decir, lo que está haciendo el Consejo de Estado es una reglita que viene incluso del derecho romano, que dice, a nadie le es lícito hacer a través de otro lo que no es lícito por sí mismo. Lo podían hacer. Entonces dijo, nosotros no nos estamos saltando. Entonces, frente a esas peticiones de contenido declarativo, condenatorio de irresponsabilidad de Transmilenio que le habían planteado al amigable componedor, el Consejo de Estado dijo, comillas, la forma en que las mismas fueron resueltas no implicó el ejercicio de funciones judiciales, sino reconocimientos económicos propios del contenido de la liquidación del contrato y que no escapaban a los límites convenidos por las partes contratantes frente al encargo del amigable componedor. Cierro comillas e insisto, se había alegado que la decisión adoptada por el amigable componedor no podía implicar una delegación en que se comprometiesen recursos públicos en cabeza del IDU. Paro. Este es el comentario que hago y termino. Me pasé. ¿No? Perfecto. Porque a mí me gusta respetar el tiempo. El tiempo es un recurso no recuperable y uno tiene que respetar el tiempo. Y Juan Pablo sabe que yo soy necio con el tema del tiempo. Entonces no me gusta pasar. En esta última decisión se ve entonces que derechamente las pretensiones no prosperan porque una cosa es la nulidad relativa y otra es la inoponibilidad. Y el reclamo de perjuicios contra el amigable componedor tampoco, porque se determinó que no sabía estar ilimitado, pero no porque este tipo de pretensiones no quepan contra un amigable componedor. Y finalmente, el Consejo de Estado sigue en la equivocación de incapacidad. No, aquí no es todo un tema de incapacidad. Es un tema de incapacidad. La incapacidad es un requisito 1502
que sería que usted puede ser titular de derechos y obligaciones, pero no tiene nada que ver con el tema de competencia. Muchas gracias. Gracias, doctora Aeroplatos. Gracias. Es que yo quería preguntarle al doctor Rengifo, Ernesto. Ernesto, es interesante ver cómo él plantea, desde la perspectiva de la responsabilidad contractual, los litigios que se pueden suscitar cuando no se está de acuerdo con la decisión de amigables componedores. Pero si tenemos en cuenta que tanto la jurisprudencia como la doctrina han dicho, en la amigable composición hay al menos 3 negocios jurídicos: el negocio jurídico de composición, el negocio jurídico de mandato, el negocio jurídico de transacción. Si se ha dicho que la decisión de amigables componedores se asimila a una transacción y tenemos unas normas en el Código Civil que nos dice cuáles defectos de la transacción se pueden invocar para dejar la transacción sin validez, ¿cómo podemos afirmar no hablen de invalidez de la transacción? Hablemos de responsabilidad, cuando la responsabilidad está relacionada con el mandato, que es uno de los negocios jurídicos involucrados. Pero si se tiene una objeción frente a la decisión de los amigables componedores, es decir, frente a eso que tiene efectos de transacción, ¿cómo excluyo la aplicación de los artículos 2480 siguientes del Código Civil, que me dicen expresamente causales para dejar sin validez la transacción? Pues yo creo que esa pregunta la tiene que contestar nuestro profesor. Pero sí, no. Bueno, déjeme, yo le robo, magistrado, yo a usted lo admiro mucho, pero le voy a decir una cosa, porque estoy caliente. Y es esto. No, la amigable composición es una justaposición entre el mandato y el contrato de transacción. Pero es que, lo citaban en el artículo 60, dice, es mandato. Hay gente que no le gusta, pero es mandato. Y el mandato, un artículo que es el 2180, que es el que establece la responsabilidad del mandatario. Dice, el mandatario es responsable ante el mandante cuando no cumple sus instrucciones y frente a terceros. Lo que pasa es que el Bello habló negativamente, 2 negativos, por eso el artículo es un poquito prima facie, pero no. Y frente a terceros cuando no exhibe los poderes, y 2, cuando se excede y no hay ratificación. Entonces, la extralimitación es eso. La extralimitación es usted no seguir literalmente, rigurosamente, ese marco de actuación que nuestro ilustre magistrado precisaba. Porque si usted se sale, usted podría estar inmerso en una acción de responsabilidad contractual. Ahora, esto hay que precisarlo porque estuve mirando reglamentos internos de los centros de arbitraje y los reglamentos internos dicen que el único medio de impugnación de una decisión de un amigable componedor es la impugnación del acto. No, eso hay que corregirlo. Esa es como mi respuesta, que la dejo. No, yo, digamos, dos aspectos de Laura con su venia. El primero, para no dejarlo pasar, porque aquí Antonio le salvó el voto, nos salvó el voto. Algún día tenemos que proponerlo, al menos con juez, que salve el voto como con juez. Pero como yo no estoy aquí de magistrado, sino simplemente de contertulio, entonces simplemente puedo decir lo siguiente. Mire, tal y como lo afirmó al comienzo de su exposición Antonio, efectivamente aquí no puede haber condena, entre otras cosas, porque esta es una figura eminentemente contractual que le permite a los amigables componedores tener una facultad resultante de un mandato. En los términos, la ley habla que los amigables componedores obran como mandatarios de las partes, justamente, y en ese sentido, pues simplemente tienen facultad, tienen una habilitación contractual para resolver una controversia que le han entregado las partes, pero no tienen potestad. Y aquí sí que es importante hablar de las diferencias entre facultades, funciones, atribuciones y potestades. El ejercicio de una función jurisdiccional es eso, una potestad. Y es una potestad que se le atribuye por la Constitución y la ley a un funcionario público para que resuelva una controversia, y la controversia se resuelve por eso, por la potestad que se le da en virtud del ordenamiento jurídico, que aquí no se da.
Por esa razón, jamás el amigable componedor tendrá potestad de ninguna naturaleza. Podrá ejercer la facultad que le fue conferida a partir del mandato o de la delegación, y eso hace que en ningún caso pueda, en consecuencia, obrar como juez. Y en ese caso, pues nunca podrá, como su señoría lo afirmó desde un comienzo, condenar. Distinto es que en una controversia uno pueda decir, dígame, de acuerdo con el contrato, cuál es la real situación del mismo, sea porque falta una precisión y por lo tanto requerimos una adecuada interpretación, o simplemente diga enfrente de la realidad en que estamos para que se haga producir el efecto jurídico que el mismo contrato contempla, o si es en algún momento una norma que lo establece, pues el efecto jurídico que la ley establece, pero no porque se derive de una condena que el amigable componedor puede establecer. Yo me acuerdo de una controversia que tuve que resolver algún día con mis compañeros de amigable componedor, era una controversia de carácter técnico, en donde si la capa asfáltica debería ser de 10 o de 12 centímetros de grosor, y si la capa de 10, de acuerdo con unas reglas especiales en el sistema americano, era equivalente a 12 en el sistema colombiano. Y como consecuencia de ello, entonces, ¿cómo se debería pagar el kilómetro de capa asfáltica? Y si a su turno debería preverse una consecuencia de una rehabilitación en un tiempo corto de la capa asfáltica, etc. Todo estaba previsto en el contrato o en los apéndices técnicos del contrato. Aquí lo que había que decidir simplemente era si procedía o no colocar una capa asfáltica de 8 o de 10 o de 12 centímetros, que es a lo que nos convocaron las partes para resolverlo en una controversia de carácter técnico. Y por supuesto, si era de 10, se hace la liquidación que corresponde a lo que dice el contrato, de acuerdo con la estructura económico-financiera del mismo. Si era de 12, igual. Entonces, ahí no hay necesidad simplemente de decir, en ese caso, que hay que condenar a pagar tal. Nada. Y ahí por eso yo estoy de acuerdo también con la conclusión que hace Aida Patricia, respecto a la cual también salvo el voto, en este caso Antonio, y es que efectivamente, si hay lugar a constituir un título que preste mérito ejecutivo, lo es en tanto en cuanto hay una obligación contractual, y ahí está el contrato, con sus apéndices correspondientes, técnico, económico, financiero, etcétera, y al mismo tiempo la decisión del amigable componedor para determinar el alcance de la obligación. Y si eso genera una obligación a pagar, que no una condena, es distinto, entonces se procede de conformidad. Ahora, y también termino con esa parte, muy bien lo ha dicho Antonio, una cosa es allanarme al cumplimiento de una obligación, y por lo tanto si hay una pretensión o una solicitud en un sentido y se allana una de las partes a esa pretensión, es distinto a pedirle al amigable componedor que condene a una de las partes, razón por la cual, con sus propias palabras, yo distingo. Una cosa es el allanamiento y otra cosa es la condena, y eso que nos quede totalmente claro. Mientras el amigable componedor no tenga, como no lo puede tener, facultades, potestades o habilitación para administrar justicia, no puede ir más allá de donde tiene habilitación para tal efecto y no puede invadir la órbita de competencia de un juez. Punto número 1. Punto número 2. Hay que distinguir claramente entre lo que es el mandato para determinar en qué momento nos excedemos o no del mandato y las consecuencias que de ello se derivan en los términos del Código Civil. Y por esa razón, entonces, si lo que procede es verificar si el amigable componedor excedió o no los términos del mandato, ahí está, en consecuencia, el mecanismo que me permita verificar si se da o no ese exceso de habilitación o exceso en el ejercicio de esa habilitación. Ese es un tema. Pero otro tema es qué sucede con la decisión misma, que es la que, en los términos de la ley, hace tránsito, que hace las veces de una transacción. Entonces, hay que distinguir las controversias que surgen en relación con el acto de composición, en este caso el mandato, versus las controversias que surjan en relación con la decisión del amigable componedor. Porque es que esa decisión
En tanto en cuanto hace las veces de una transacción, hay que mirarla a la luz de la transacción y no a la luz de las controversias que surgen en relación con el acto de amigable composición. Y ahí entonces, pues haría esa precisión de acuerdo con la solicitud que me hace Ernesto. Distingamos lo uno y lo otro. Muchas gracias. Sí, claro. Quería hacer una precisión y es que aquí lo importante es qué sucede con la decisión y qué sucede con el mandatario que se extralimita. O sea, son dos cosas Son dos cosas totalmente distintas. aparte. Exacto. Exacto. Una precisión muy breve en relación con lo que dice el doctor Ibáñez, que estoy de acuerdo. No perdamos de vista que la ley no dice que la decisión del amigable componedor es una transacción, sino que tiene efectos de transacción. Es distinto. Efectos legales propios de la transacción. Entonces, habrá que aplicarle aquellas normas que le resulten aplicables de la transacción, más no todas, igual en el mandato, habrá que mirar, pero creo que la forma de impugnación es por ambos lados. Puede ser por vía de incumplimiento